Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 51, ya y el inicio de la sexta temporada de tu podcast de literatura favorito, que espero que como siempre te encuentres muy bien. Te doy las gracias y la bienvenida a la sexta temporada. Bienvenidos sean todos a la sexta temporada. Gracias por la paciencia y por la confianza, por estar aquí cada semana escuchando esas historias que tenemos preparadas para todos ustedes. Y bueno, esta semana ha sido una semana de mucho trabajo, de muchas cosas que por ahí fueron surgiendo, pero espero que como siempre estés lo mejor que se pueda y te deseando que si no ese es el caso, te recuperes lo más pronto y puedas estar lo mejor pronto posible. Bueno, ahora quisiera agradecer a todos, ya estamos, esta es la sexta. De verdad me impresiona mucho cómo hemos ido caminando y avanzando juntos en este proceso. Entonces, no queda más que agradecerles porque me escuchas, porque compartes, porque comentas y sobre todo espero que cada una de las historias, en mayor o menor medida, te sirvan para reflexionar conocimientos, ideas que tienes, pero también para interiorizar emociones. Creo que la literatura es ese viaje hermoso que nos permite conectar con emociones, reflexionar con cosas de nuestra propia existencia, madurarlas y poder externarlas al mundo, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy muy contento, espero que todo eso te funcione. Y en ese arte de inspiración y demás es como hemos preparado la historia que tenemos para el día de hoy. Hoy tengo preparado una historia sobre el origen de las musas, de esta inspiración, que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado, sabe qué cosa es una musa, han escuchado sobre algunas, probablemente. Y si no, pues no se preocupen porque aquí en este podcast lo vamos a explicar y vamos a contar un poco acerca de todo esto, que es esta cuestión del inspirar a otros. Para la inspiración no solamente alienta a poder externar sentimientos, sino también externar ideas. Y las ideas son muy poderosas porque al final del día son aquellas cosas que mueven al mundo, ¿no? Y ese impulso debe ser motivado tanto por una gran idea, pero debe estar también respaldado por una emoción. Entonces, porque podrás tener la mejor idea, pero si ya no te quedas con esa emoción de querer hacerlo, no importa qué tan buena sea, ahí se va a quedar y tal vez hasta se pierda, ¿no? Entonces, bueno, esta semana tenemos preparada estas pequeñas historias que espero que te resulten muy agradables. Primero quisiera comenzar por el explicar un poco acerca de dónde viene el término y contarte una pequeña historia. Y después ya vamos a empezar con nuestro cuento que tengo preparado para todos ustedes, el de esta semana, que es un cuento corto, pero igual que espero que te agrade. Estamos en una gran fecha, estamos ya aquí iniciando septiembre del 2025, cuando se está a fecha de edición de este video, no importa cuándo lo estés escuchando. Y me gusta esta época sobre todo porque nos vamos a acercar a una de las épocas que más me gusta del año, que es rumbo al otoño, y sobre todo viene el mes de octubre, que me encanta. Digo, hasta los colores de este podcast son referentes más o menos a eso. Entonces ya estamos en esa fecha, estamos ahí trabajando y preparando todo lo que tenemos para esa temporada, que espero que sea mucho de tu agrado, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para todos ustedes. Y bueno, les estábamos platicando con respecto de las musas. Y hay una palabra que utilizamos mucho. Y ustedes me dirán, es que esa palabra quizás de musas no me suena tanto. Bueno, ¿alguna vez han ido a un museo? ¿Saben por qué existen los museos?
Bueno, primero vamos a comenzar diciendo qué cosa es un museo. Bueno, la palabra museo viene del latín museum, que significa santuario de las musas. Eso significa la palabra museo. De acuerdo con la mitología helénica, las musas son famosas por ser las poseedoras de las ciencias y las artes. Por lo que en el año 280 a.C., el general macedónico Ptolomeo fundó el primer museo del mundo en la ciudad egipcia de Alejandría. Este primer museo tenía una biblioteca, una escuela, un jardín botánico, un área de zoología y un gran salón para fiestas que servía para poder escuchar y recitar poesía, música y teatro. Parece nada, pero en Alejandría la humanidad por primera vez tomaría la decisión de que había cosas que valía la pena preservar y estudiar para las futuras generaciones. Los museos son edificios que en ocasiones son construidos para ese fin, pero también muchas veces se toman viejos edificios que tienen mucha historia y se les adapta con un nuevo propósito más noble. ¿Alguno de ustedes alguna vez han escuchado acerca del Museo del Louvre, que se encuentra en la ciudad de París? Yo me imagino que sí. Se encuentra junto a las aguas del río Sena y es el museo más famoso del mundo y el más visitado. Pero ¿siempre fue así? ¿Cómo logró convertirse en este bello edificio que conocemos el día de hoy? Bueno, este Museo del Louvre, o la historia de esta construcción, nos tendremos que remontar a una Francia mucho más antigua. Regresemos al año 1338 para ser más exactos. El rey Carlos V de Francia decide construir un castillo en una ubicación militar estratégica que era junto a las aguas del río Sena, lo que le permitiría defender mejor la ciudad en caso de una invasión. En el año 1380, finalmente, el castillo de Louvre quedó terminado y frente a él ocurrirían muchas batallas importantes que van a formar parte de la historia de Francia. Se convierte en un escenario principal durante la Guerra de los 100 años que van a tener contra Inglaterra. Y también es el escenario de cómo una joven llamada Juana de Arco llevaría a un ejército de campesinos a casi conquistarlo para liberar la ciudad de París. Lástima que fue traicionada por el mismo rey que debía de apoyarla. Pero a mediados del siglo XVI, los monarcas franceses decidieron que el crecimiento de la ciudad fue tal que el castillo ya no tenía ningún valor defensivo. Es decir, ya no estaba en la orilla, la ciudad ya había crecido demasiado y pues ya no era importante. Entonces decidieron que ahora ya no sería un castillo, sino que lo convertirían en un palacio. ¿Saben cuál es la diferencia entre castillo y palacio? Bueno, un castillo es una construcción militar utilizada para propósitos defensivos. Es decir, no tiene que ser bonito, los castillos no son bonitos, son toscos, tienen que ser meramente con una función para cumplir un propósito bélico. En cambio, un palacio es una vivienda de lujos y de cosas exageradas. Solamente tiene una función para que habiten ahí los reyes y sirva para presumir. Entonces, eso es la función de un palacio. Durante los siguientes 200 años, cada rey francés llegaba y ordenaba nuevas remodelaciones para lo que ahora es el Palacio del Louvre. Cada vez se llenaba de más salones y con más riquezas y lujos innecesarios, mientras que afuera su gente era cada vez más pobre y miserable. En el año de 1789 estalla la Revolución Francesa y el pueblo al que una vez la reina María Antonieta les dijera: si no tienen para pan, coman pastel, se levantaron en armas y derrotaron a la monarquía, una forma de gobierno que tenía adoptada Francia desde el año 457. Es decir, Francia tuvo monarcas durante más o menos 1300 años, pero ¿quién los cuenta? En el año 1791, el gobierno francés decidió que era momento de darle un giro a las cosas y decidieron utilizar algunos de los cuartos del Palacio del Louvre para darle alojo a científicos y artistas que eran aliados del gobierno. Es una lástima que dentro de los científicos que llegaron a estar en el Louvre no se encontrara Lavoisier, porque Lavoisier, lamentablemente, el padre de la química moderna, fue uno de los más de 30,000 franceses que perdieron la cabeza en la plaza pública por el delito de haber trabajado para la monarquía. Y bueno, ya saben, las revoluciones. El 8 de noviembre de 1793, el Palacio del Louvre se convirtió en el Museo del Louvre. Es decir, ya perdió la denominación de palacio y entonces se convirtió ahora en museo. Y todas las obras de arte que tenía en su interior
quedaron expuestos para que todas las personas de manera libre y gratuita pudieran conocer el arte, que antes era solo un lujo para la nobleza. El conocimiento le pertenece a todos, y sobre todo a los de abajo. Esta bandera comenzó el primer museo abierto y gratuito de Europa. El Museo del Louvre ocupa un área de 210.000 metros cuadrados, es decir, imagina que para recorrerlo de un extremo a otro tiene casi 1 kilómetro de largo. Tiene más de 7.000 pinturas y más de 380.000 objetos antiguos. Es el hogar permanente de obras como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, una pared del rey persa Darío, o sea, se llevaron una pared completa de su palacio, e inclusive tienen los toros alados de la ciudad de Babilonia, entre muchas otras obras de todas partes del mundo. Pero bueno, esa es la historia de los museos. Ahora ya sabes por qué los museos se llaman museos. Se llaman museos porque son el santuario de las musas, ¿sí? Eso significa la palabra museo. Y bueno, y si se dan cuenta, los museos tienen una mezcla de muchas cosas. Sobre todo en Europa, tienen esa mezcla de que tienen secciones de pintura, escultura y demás. En general, los museos eran así como un poco de todo. Estaba ahí todo revuelto. Actualmente ya los museos son como que más específicos, a veces ya son como que hay el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, ¿no? Pero en aquella época era todo el conocimiento estaba ahí, en el Santuario de las Musas. Y bueno, entonces por eso es la razón de que surgen esos edificios que son muy importantes. Te ayudan, te despiertan la creatividad, hacen que conozcas cosas y son muy importantes. Si tú tienes la oportunidad de visitar un museo, te recomiendo que lo hagas. Y hay muchos y hazlo, ¿no? En la Ciudad de México también es la ciudad con más museos, entonces vayan y visiten alguno, ¿no? Y si no pueden ir allá, pues en la ciudad más cercana que ustedes tengan, visiten algún museo, aunque sea pequeño. Siempre habrá algo que podamos aprender. Hay algunos que quizás son muy pequeños y quizás no te llaman mucho la atención, pero créeme, dale la oportunidad. Siempre hay algo que podemos rescatar de los museos, ¿sí? Bueno, ahora pues la historia que tenemos preparada para el día de hoy, cuando estamos arrancando esta temporada, es una historia precisamente de los pueblos helénicos, es decir, los griegos, como le gustan llamar, que nos va a hablar precisamente del surgimiento de las musas. Y bueno, esta historia que tenemos preparada se llama Mnemosine y las 9 musas, ¿sí? Entonces, es una pequeña historia que nos habla acerca de su origen y bueno, y que también toca ahí varios temas que vamos a platicar al final a modo de reflexión y que pues sobre todo espero que sea de su agrado, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Mnemosine y las 9 musas. Hace mucho tiempo, Zeus se encontraba paseando en busca de su próxima conquista romántica, porque aunque ya estaba casado, le gustaba todo el tiempo engañar a su esposa. Y cuando las mujeres que le gustaban se resistían a sus encantos, pues abusaba de ellas. Pero bueno, un día vio a una hermosa titánide de nombre Mnemosine, la cual era muy joven y bella. Mnemosine es la titánide que tiene el poder de la memoria. Un gran poder, si me lo preguntas. Sin embargo, ella era muy joven y muy ingenua. Zeus comenzó a andar rondando a Mnemosine. Pero, ¿puedes engañar a la titánide de la memoria de que no estás casado y quieres enamorarla? Por supuesto que no. Así que Mnemosine lo rechazó una y otra vez. Zeus no pensaba quedarse con los brazos cruzados, así que se le ocurrió transformarse en un pastor que iba inocentemente a la montaña y que, supuestamente, se había perdido porque olvidaba el camino a casa. Mnemosine decidió ayudarlo y lo acompañó. Llegaron entonces a una parte aislada de la montaña y entonces el pastor le dijo que se había enamorado de ella durante el viaje y que moriría de amor si se iba sin poder besarla. Mnemosine accedió y se quedó en la cabaña junto con el pastor durante 9 días. Después del 9.º día, Zeus
se fue antes de que Mnemosine despertara. Y cuando ésta abrió los ojos, su amado pastor, del que creía que se habían enamorado mutuamente, ya no estaba. Poco después, Mnemosine tuvo un parto. Y de ese parto tuvo 9 hijas. Imagínense, 9 hijas en un parto. Imagina tener tantos hijos de golpe. Bueno, estas niñas recibieron los nombres de Calíope, que tiene el poder de la retórica; Clío, con el poder de escribir la historia; Erato, con el poder del canto; Euterpe, con el poder de la poesía; Melpomene, con el poder de la tragedia en el teatro; Polimnia, con el poder de los himnos; Terpsícore, que tenía la dicha de la danza; Talía, que era la comedia del teatro; y Urania, con el poder de leer los astros y predecir el futuro. Mnemosine era la madre de 9 bellas hijas, todas con poderes y características que las hacían únicas. Cuando fue a buscar al padre de sus hijas, descubrió que era un falso pastor y que en realidad se había tratado de Zeus, quien la había engañado para poder nada más tener relaciones con ella. Zeus nunca se preocupó por sus hijas. Nunca fue a visitarlas, aunque sabía dónde encontrarlas, porque él tenía a su esposa y su familia viviendo en el Olimpo, mientras que cerca de ahí, en una montaña apartadas, vivían Mnemosine y sus hijas. Un día le preguntaron a Mnemosine: ¿y tus hijas qué son? ¿Titánides o son diosas? A lo que Mnemosine respondió: mis hijas no son ni diosas ni son titanes. Mis hijas son musas. ¿Y qué es una musa?, le preguntaron. Nuevamente respondió: una musa es una fuente de inspiración, y cada una de mis hijas es la inspiración más grande que hay de mi existencia. Y espero que inspiren a otros tanto como tenerlas es el tesoro más bello que hay en mi mente y mi corazón. Porque si bien es cierto que quizás para otros no puedan ser tan importantes, no habrá nadie en esta tierra que pueda negar que para mí son lo más valioso que existe en todo el universo. Fin. Bueno, este es el cuento de Mnemosine y las 9 musas. Es cortito porque nada más es la introducción. Cada una de las musas tiene una historia aparte. Entonces, quise hacerlo ahorita a modo así como nada más introductorio. Ya luego más adelante iremos hablando de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene historias muy interesantes. Entonces, algunas de ellas van a tener destinos ahí un poco accidentados, porque se van a topar con los hijos, con sus hermanos, otros hijos de Zeus, porque Zeus tiene demasiados hijos regados por todas partes. Pero creo que indistintamente de eso, rescatamos cosas muy valiosas. Esa historia da para mucho, ¿no? Para muchas cosas de análisis. En primera, me encanta Mnemosine en el sentido de su amor por sus hijas, ¿sí? Creo que la forma en la de expresar qué es, porque la idea de que le preguntaban de qué eran, ya saben, siempre hay gente que nada más está haciendo preguntas insidiosas, ¿no? Y como ella era una titán y como tuvo hijas, pues se supone que también tenían que ser titánides, ¿no? Pero como eran hijas de Zeus, pues la gente, y sabía la gente que todos los hijos de Zeus eran en automático dioses, pues eran diosas, ¿no? Y así como de, ya saben, como la gente que no te va a ayudar, pero nada más está buscando cómo molestarte. Yo me imagino a los que iban a preguntarle a Mnemosine de, oye, ¿y si son diosas por qué no viven en el Olimpo, no? En fin, pero lo que me agrada mucho de Mnemosine es que ella nunca se achicó ante la adversidad. Al final del día, si bien es cierto que no era lo que ella tenía planeado, ella de verdad se enamoró de este pastor que solamente la manipuló y le engañó, cosa que una historia que nunca ha pasado, ¿verdad?, en la vida real. Pero al final ella, indistintamente de eso, ella se quedó para sus hijas, las cuidó y ayudó a que cada una de ellas siguiera luego su camino.
Y cada una de ellas va a tener una historia. Entonces, Mnemocine tiene este gran poder, que es el poder de la memoria. Entonces, las va a ayudar también en diferentes momentos. Y esa parte es importante. También tiene que hacerlas para prepararlas. Creo que a veces hay personas que pueden no tener así como que un inicio tan quizás idóneo, porque a veces podemos pensar en el de que pues no es lo que nosotros quisiéramos, pero si tenemos a alguien ahí que está confiando con nosotros y que nos apoya, digo, el que no quiera estar, que no esté, ¿no? Al final del día, el que se quiere ir, pues ni modo. Tal vez se le extraña, tal vez no, pero se valora más al que se queda. O eso es lo que se debería de hacer. Aunque luego hay personas que están como más sufriendo por el que se fue que por el que está, ¿no? Pero en fin, ya eso es una reflexión aparte que yo les dejo a cada uno de ustedes y ustedes me dirán cuáles son sus reflexiones al respecto, ¿no? Por mi parte es esa. Qué padre. Yo creo que no vamos a generalizar, porque tampoco podemos generalizar en el decir, es cierto, para todos los padres sus hijos son la mayor inspiración, porque no es cierto, tampoco vamos a decir mentiras. O sea, hay padres que nada más tuvieron hijos, pero en realidad nunca los llegaron a querer realmente. Y hay otros que sí, hay otros padres para los que inclusive creo que a raíz de sus hijos, sus vidas empezaron a tomar un mayor proyecto y sentido, porque muchas veces pues uno va flotando en el universo como una hoja atrapada en la corriente del viento y ya no sabe ni cada dónde ni como para qué. Pero finalmente estas cosas los pueden encauzar o no, ¿no? Entonces eso va dependiendo mucho de cada persona y de lo que ustedes deciden hacer, ¿sí? Pero bueno, esta es la historia que tengo preparada para todos ustedes el día de hoy, que espero que les haya gustado, que haya sido interesante, que hayan aprendido algo y que bueno, recuerden que si este contenido te gustó, te parece interesante, pues compártelo, es completamente gratuito. Entonces, ya sabes, yo si quieres dejarme algún comentario, alguna recomendación, algún tema en particular que quieras que toquemos, adelante, lo buscamos y armamos algo ahí para poder tener ahí la historia, ¿sí? Entonces, gracias a todos ustedes. Y bueno, este fue Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te espero la próxima semana. ¡Hasta la próxima!